¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenidos, gracias por estar una vez más del otro lado. Estamos abriendo un nuevo programa de Onda Verde en estos días primaverales, muy cerca ya de la primavera, pero con estos días que nos regala nuestra Pachamama y que nos hace seguramente estar mucho, pero mucho mejor. Al menos a nosotros nos soluciona gran parte de nuestro problema, de algún conflicto que tiene que ver con elegir lugares para poder grabar este programa para que llegue a ustedes. Y estos días no solo nos permite, sino que nos invita a poder hacerlo al aire libre. Hablando de aire libre, vamos a comenzar el programa de hoy con una buena noticia. Casi que podría ser parte de la luz verde de nuestro habitual semáforo. Pero decidimos ponerla en la apertura. Y la información dice que algunos investigadores están planteando que la capa de ozono se está cerrando. Bienvenido sea. Hace 30 años atrás estábamos muy preocupados por lo que le podía pasar al planeta con esa destrucción de la capa de ozono. Alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados de la capa de ozono se ha cerrado, se ha vuelto a reparar. ¿Cuánto es 4 millones de kilómetros cuadrados? Algo así como la superficie de toda la India, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Y por qué se está reparando la capa de ozono? Bueno, por esa prohibición que se hizo hace 3 décadas del uso de algunos gases que afectaban justamente la capa de ozono. Usted recordará seguramente que se hablaba mucho de no prohibir, pero sí utilizar otra tecnología para fabricar aerosoles y dejar de emanar ciertos gases que son los que destruían la capa de ozono. Bueno, eso finalmente se logró, se prohibió el uso de esos gases y hoy se está recuperando, se está reparando, lo que es una muy buena noticia. Una buena noticia que debiera alentar a los gobiernos de todo el mundo a que sigan en este camino, que sigan en esta dinámica y que se dejen de emanar gases, por ejemplo, que entre otras cosas afecta no solo la capa de ozono, sino que también aumenta el calentamiento global. Con esta buena noticia hoy estamos abriendo este nuevo programa que tiene muchos temas y que como siempre te lo presentamos en nuestro sumario. Agosto es el mes que invita a pensar en lo ambiental. Además de ser el mes de la Pachamama, el 22 de agosto es el Día del Árbol. Estuvimos con el secretario de Ambiente del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, Roberto Celano, quien nos contó el plan de arbolado público que lleva a cabo la Municipalidad de Santa Fe, por la que se plantaron 10.000 árboles. También entrevistamos al paisajista y ambientalista Mario Margaritini sobre la importancia del arbolado público y sobre los muchos beneficios que nos brinda la naturaleza a través de los árboles. El arquitecto y ambientalista Ezio Mazzarantani, integrante del Centro de Protección a la Naturaleza, nos cuenta el papel que cumplen los árboles en la vida de las ciudades. Como siempre, Julia Porta nos trae los recomendados, donde cultura y ecología se dan la mano para seguir aprendiendo y conociendo cómo proteger nuestro planeta. Estarán presentes las 3 luces del semáforo y los eventos más importantes vinculados con lo ambiental en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Como lo anunciaba nuestra locutora, gran parte de nuestro programa de hoy, la columna vertebral, va a hablar de los árboles. No es casual que hayamos elegido esta plaza, una plaza céntrica de la ciudad de Santa Fe, la Plaza San Martín. Esta fue la escenografía, el lugar donde se llevaron a cabo algunas luchas en que impidieron la construcción de un megaproyecto, una cochera, para defender, entre otras cosas, los árboles. Ya vamos a hablar de ello, pero vamos a introducir nuestro programa de hoy con algunos datos. Mañana es el Día del Árbol en la Argentina, pero habrá que decir que el primer país en instituir el Día del Árbol fue Suecia. Lo hizo hace mucho, allá por el año 1840. Entre los fundamentos estaba la necesidad de proteger el árbol como fuente de vida, estaba también la de poder cuidarlo, mantenerlo, y la de educar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de cuidar esta fuente de vida. En la Argentina, la idea aparece allá por la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y luego el Consejo Nacional de Educación instaura cada 29 de agosto como el Día del Árbol en la República Argentina. Y así como nuestro país tiene una flor nacional que es el ceibo, también tiene un árbol nacional. Es el quebracho colorado chaqueño, ese es el árbol argentino, es el árbol que nos identifica como país. Pasando nuestras fronteras, alguna vez el poeta revolucionario cubano José Martí dijo que para sentirse realizado había que escribir un libro
tener un hijo y plantar un árbol. ¿Cuánta razón tenía el poeta cubano en relacionar las realizaciones personales, al menos con algunas de estas conductas? La Argentina y todos los países toman al árbol muchas veces como una manifestación cultural, como una manifestación folclórica. Bienvenido sea. Habrá que sumarle ahora la necesidad de tener en cuenta lo importante que es. Hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de cuán importante es el árbol, qué función social cumple en la comunidad, y también vamos a ver cómo muchos de nosotros, las comunidades, a veces no somos lo suficientemente cuidadosos con ellos. Así comenzamos este programa de hoy, con este clip introductorio, porque mañana es el Día Nacional del Árbol. Interesante, ¿no? Cómo las manifestaciones culturales, sociales, hacen mención al árbol. No solo ellos, la historia también. Muchas veces se ha planteado que en diferentes lugares se ponen algunos brotes de árboles históricos, o se dice que a la sombra de determinado árbol pasó algún prócer nuestro, o se educó, o algo pasó. Seguramente el árbol o muchos de los árboles guardan historias, guardan secretos, guardan fábulas, por demás de interesante, y será la hora también de no solo recuperarlos desde el lugar histórico, desde la leyenda, desde la cuestión cultural, sino también de tener en cuenta cuán importantes son en nuestras vidas. Roberto Celano es secretario de Ambiente Municipal. En alguna oportunidad ya hablamos, lo entrevistamos a él. Fue en aquella ocasión en que fuimos al relleno sanitario para ver cómo estaba trabajando el Estado municipal con el reciclado de la basura y también con el mantenimiento de una ciudad limpia. Acudimos otra vez a Celano, a quien mucho le agradecemos el tiempo dispensado. Fuimos a un lugar mágico de la ciudad de Santa Fe también. Es el Parque Botánico, que está allá en el norte de nuestra ciudad, más concretamente en Avenida Gorriti, entre Avenida Facundo Subiría y Camino Noguera o Avenida Peñalosa, como usted quiera nombrarlo. Allí se levanta imponente, bello, tranquilo, verde, el Parque Botánico. Y allí estuvimos con Roberto Celano. ¿Por qué estuvimos con él? El gobierno de la ciudad sacó hace un tiempo un plan ambicioso. El plan consistía en
plantar 10.000 árboles. Si se cumple esto, cuantitativamente es una cifra por demás de importante. No existen en la historia de la ciudad de Santa Fe, al menos, que se hayan plantado tantos árboles en tan solo un año. Es más, años anteriores se plantaron 4.000, 7.000 árboles, se habla de 10.000 ahora, de los cuales habrá que decir que más de 2.000 son para reponer aquellos árboles que fueron sacados casi de cuajo por esa terrible tormenta que sufrió nuestra ciudad. ¿Cuáles son las responsabilidades de los estados, de la municipalidad en este caso, y cuáles son las responsabilidades de los ciudadanos, de los habitantes, en el mantenimiento y el cuidado del arbolado público? De eso hablamos con Roberto Celano. Hemos planteado una cantidad importante de árboles por año, nos hemos planteado dentro del plan director tipificar la especie que se coloca frente a cada uno de los domicilios, en cada una de las calles de la ciudad, dándoles un color diferente, dando especies diferentes en toda la trama urbana de la ciudad. Y este año nos hemos planteado plantar 10.000 árboles, 2.000 de ellos para reponer por la tormenta que hemos sufrido el día 19 de febrero de este año, que nos ha derribado algo más de 2.000 árboles, y el resto para cumplir con la cantidad de árboles que veníamos programada año tras año. Al día de hoy ya llevamos plantados 7.000, o sea que estamos en el 70%, y tenemos un mes y medio más de trabajo para poder plantar los 3.000 que restan. Se planta en toda la ciudad, en todos los barrios, en los espacios públicos, plazas, parques, paseos. Es un trabajo que se viene realizando desde la Dirección del Espacio Público de la ciudad, a través del área de arbolado, del arbolado urbano, donde el 50% aproximadamente de las especies que se plantan son autóctonas y el resto son exóticas, que cumplen con una variedad importante para mantener un equilibrio en toda la ciudad en cuanto a la cantidad de especies, a la cantidad de la envergadura del árbol, teniendo en cuenta diferentes cuestiones como ser las líneas de energía eléctrica que pasan frente a cada domicilio, los anchos de vereda, los anchos de calles, y fundamentalmente hemos determinado un color diferente para cada sector de la ciudad. Dentro de algunos años, cuando estos árboles estén ya en pleno desarrollo, vamos a poder observar en diferentes épocas del año barrios que al traspasarlo vamos a tener especies rosas, especies amarillas, especies blancas, especies verdes, con lo cual, bueno, le estamos dando a la ciudad una imagen totalmente diferente y fundamentalmente cuidando el medio ambiente, porque hemos plantado ya en lo que va de esta gestión en todos los años alrededor de 40.000 árboles, que no son pocos, ¿no? El mantenimiento de dichas especies tiene mucho que ver también con el cuidado que cada uno de los frentistas debe realizar en cada uno de los domicilios. Cuidarlo, regarlos, o sea, el compromiso, si bien es del gobierno de la ciudad, tiene que ser compartido con cada uno de los vecinos de la ciudad que deben cuidar del árbol. ¿El Jardín Botánico de alguna manera es quien provee varios de esos árboles? Sí, nosotros tenemos un área que es de producción vegetal, que producimos árboles, arbustos y flores para ser destinados a los espacios públicos y el arbolado de alineación de la ciudad. Un porcentaje muy importante es producido dentro de nuestro botánico y el resto es adquirido en los viveros de la ciudad. ¿Sabemos qué porcentaje aproximadamente de esos 10.000 árboles estuvieron aquí, nacieron aquí? Alrededor del 50%. Ah, bien.
ambientalmente, ¿por qué es tan importante que las ciudades tengan árboles? Bueno, es muy importante que tengan árboles porque obviamente al tener una ciudad arbolada podemos disminuir la temperatura en épocas en la cual en Santa Fe tenemos altas temperaturas, fundamentalmente en verano, consume una cantidad importante de agua, y en nuestra ciudad también es muy importante que los árboles puedan absorber el excedente hídrico que también solemos sufrir los santafesinos cuando tenemos grandes precipitaciones. Bueno, son muchas cuestiones que hacen a que el árbol lo tengamos como una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar en el ambiente. Cada vez que se toca un árbol, el árbol es público, habrá que asesorarse bien y hablar con la municipalidad. Por supuesto, nosotros desde el municipio hemos formado una cantidad importante de podadores habilitados, que son los que en la época de poda, que son, para que la gente lo recuerde, son los meses en que no tienen R, para que sea fácil recordarlo, ¿no? Donde el municipio realiza una poda en el arbolado público de la ciudad, pero también tenemos podadores que hemos formado y que cuando un vecino necesita realizar o solicita una poda, lo puede hacer también a través de estos podadores, que son los que conocen y que son los que están habilitados para tocar todo lo que tiene que ver con el arbolado público. El plantar un árbol, muchas veces nos encontramos que hay algunos vecinos que plantan especies que no son las adecuadas para el arbolado público, y es por ello que nosotros, a través del Plan Director de Arbolado Público, hemos determinado cuáles son las especies que se deben plantar frente a cada uno de los domicilios de toda la ciudad. Nosotros estamos avanzando permanentemente a través de la concientización, a través de la comunicación social, en el cuidado del ambiente en general, y el arbolado público es parte de esta concientización que estamos llevando adelante. El botánico donde estamos en este momento es un lugar donde todos los santafesinos pueden acudir para visitar. Tenemos en este lugar, hay más de 600 especies de árboles que se encuentran, y tenemos guías que pueden acompañarlos y explicarles sobre los cuidados del árbol, sobre las diferentes especies y el comportamiento que tiene cada uno de ellos. Algunos conceptos por demás de importante que nos decía Roberto Celano, el secretario de Ambiente de la Municipalidad. Importante porque habla de esto que decíamos al principio, de la responsabilidad de los estados en el arbolado público, pero también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, de que, como habitualmente nos denominamos los frentistas, muchas veces cometemos algunos errores de manera inconsciente, ¿no? Decidimos podar un árbol o cambiarlo porque estéticamente no nos parece el más indicado para nuestro frente. Entonces sacamos un árbol que hace años que está ahí, que cumplía una función, y ponemos de repente, por ejemplo, una palmera porque nos parece estéticamente más bello, sin saber que justamente esa especie de árbol, la palmera, no cumple ninguna función, o es difícil que cumpla una función en una geografía como la nuestra. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. Si vamos a podar los árboles, primero poder saber si lo hacemos bien, si lo hacemos de manera correcta, instruirnos. Los meses que no tienen R, como dijo Celano, son los meses en que se podan. Pero además, hablar con quien sabe de esto, hablar con el gobierno de la ciudad para ver si es pertinente nuestra función. Nosotros somos responsables también muchas veces de la mutilación de ese tramo de vida que son los árboles. Por eso queríamos detenernos un instante en algunos conceptos por demás de interesante que nos decía Celano, a quien volvemos a agradecerle el tiempo que nos dispensa. Y así de esto pasamos a la primera luz del semáforo, y por eso está Fernando con nosotros acá. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Ricardo. Primera luz, la luz roja, y habla de una matanza indiscriminada de nutrias, ¿no? Exactamente, porque una organización protectora de Rosario está rechazando la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que en este caso ordena la matanza de 100.000 nutrias. 100.000 nutrias matadas, asesinadas, a partir de una orden, en este caso oficial. Es una noticia tenebrosa, y por eso lo ubicamos en la primera luz del semáforo, que es la luz roja.
Verónica López, presidenta de la ONG Protectora Rosario, afirmó que no es ética ni moral la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe de autorizar la caza de 100.000 nutrias. La especialista aclaró que la naturaleza es sabia, se autorregula y cuando hay una sobrepoblación de alguna especie significa que hay otra que no está haciendo su trabajo. La cantidad de nutrias existentes en la provincia se debe a la siembra intensiva y nuestra provincia quedó solo con el 33% de bosque nativo. De esta manera, se alteró el ciclo de lluvias y se les quitó a los animales su hábitat natural. La especialista informó que no es la única provincia en la que sucede este tipo de casos. Según López, hay cosas gravísimas que se están produciendo a nivel nacional, como la introducción de castores en el sur, que al no tener un depredador natural se reproducen y se convierten en una plaga. Luego, como en esta ocasión, salen a cazarlos para controlar la población. Desde distintas ONG enfatizaron que lo que hay que hacer en todos estos casos es modificar y realizar una reforma agraria profunda para la siembra intensiva. En especial, hablamos de la soja, que es la que está destruyendo el planeta. A su vez, realizar programas educativos y desalentar todo tipo de caza. Y una vez más estamos relacionando una matanza de vida con el cultivo intensivo, como bien lo dijo esta ONG, que además emitió una carta, ¿no? Exactamente, nuevamente hablamos de estos temas y ahora se emitió una carta para pedir respuestas finalmente al gobierno de la provincia. Ahora veremos qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a seguir seguramente esta información. Es realmente grave y por eso la ubicamos en nuestra primera luz del semáforo, es la luz roja. Y así cerramos nuestro primer bloque. Cuando volvamos, después del corte comercial, vamos a estar escuchando algunos conceptos de una entrevista realizada hace un tiempo a un paisajista y a un ambientalista santafesino. Volvemos a hablar del árbol con Mario Margaritini. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Viví el noroeste como nunca imaginaste. Déjate deslumbrar por sus atractivos y coloridos paisajes. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.